Dios. Que Dios me le bendiga a todos con todo cariño y respeto a los apóstoles, profetas. Yo simplemente quiero traer una palabra que sé que cada uno de nosotros sabe, pero que el Señor puso en mi corazón. El tema es la comunión íntima con Dios. Y para comenzar quiero leer rapidito el Salmo capítulo 25, verso 14. Y dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces Dios desea que nosotros tengamos una comunión íntima con Él. Eso lo sabemos todo, ¿verdad? Todos sabemos qué es la comunión íntima con Dios. No es otra cosa que la oración. Cuando nosotros oramos, estamos teniendo una comunión íntima con Dios. Pero en esta noche yo me quiero referir, ¿verdad?, específicamente a dos impedimentos que pueden haber en nuestra vida para tener una relación o una comunión íntima con Dios exitosa. Y me refiero específicamente a la falta de perdón y a la amargura. Para comenzar, me gustaría destacar también que el ser un pastor, ministro o apóstol o líder no nos hace excepto de tener que lidiar con estas dos cosas. Muchas veces nos confiamos que tenemos un título, muchas veces nos confiamos que tenemos una posición y nos olvidamos que al igual que cada miembro de nuestra iglesia o cada hijo de Dios, también no estamos exentos de lidiar con lo que es la falta de perdón y la amargura. Y estas dos cosas son cosas muy sutiles que se pueden meter en nuestra vida e impedir que tengamos una relación con Dios exitosa, que tengamos una intimidad con Dios exitosa. Entonces, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo sé que cada uno de ustedes como pastores, como apóstoles, como líderes, han enseñado a su iglesia acerca de lo que es el perdón, acerca de lo que es el libre de la raíz de amargura, pero vuelvo y repito, una cosa es explicarlo, una cosa es enseñarlo, otra cosa es vivirlo, otra cosa es experimentarlo. Y es ahí donde tenemos problemas muchas veces, porque somos buenos maestros, somos buenos para enseñar, pero ¿qué cuando nos toca vivir la experiencia y cuando nos toca que tenemos que perdonar? Porque Jesús dijo de que era necesario que vinieran las ofensas. Es parte de nuestro caminar en el Señor. Es parte del propósito de Dios para nuestra vida, que seamos ofendidos, que seamos heridos. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a lidiar con esas ofensas. Máxima, si estamos en el ministerio, vuelvo y repito, a usted no le hace exento usted ser un pastor, un apóstol, un profeta. No lo hace exento de que alguien le ofenda, de que alguien le hiera. Es más, usted es un blanco perfecto para ser herido y para ser ofendido. Y entonces, por ahí me quiero enfocar en esta noche rapidito. Hay momentos en el ministerio donde nos toca poner en práctica lo que hemos enseñado. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es decir, que aquí la palabra nos alerta. Y nos dice, mira bien, fíjate bien, no vaya a ser que haya alguna raíz de amargura que pueda estorbar tu comunión con Dios, que pueda estorbar lo que es la intimidad con Dios. Muchas veces no estamos disfrutando lo que es la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque se ha metido sutilmente en nuestra vida lo que puede ser la falta de perdón y la raíz de amargura. Dice Marcos 11, 25 al 26, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Verso 26 dice, porque si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Uno de los impedimentos más grandes que existe para poder tener una comunión íntima con Dios es la falta de perdón. Y vuelvo y repito, muchas veces lo hemos predicado, lo hemos enseñado, pero ¿qué tal cuando nos toca vivirlo, cuando nos toca practicarlo?
Esa es una de las razones por las cuales muchas veces nos cuesta orar, porque seguramente hay alguna falta de perdón o amargura que está impidiendo que podamos tener y disfrutar de esa comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Yo no sé de usted, quizás usted ya vive en el cielo y no siente nada, pero yo todavía estoy en esta carne y yo siento. ¿Cuántos sienten aquí? ¿Cuántos son seres humanos todavía? Si no, pellizque al que está a su lado a ver si todavía tiene carne y siente. Y cuando a ti te pellizcan, tú sientes y tú gritas, porque tú estás aquí en la tierra. Todavía vamos para el cielo y somos del cielo, pero estamos aquí en la tierra. Y tenemos esta carne, que esta carne no se convierte. Entonces, muchas veces tenemos problemas para tener una comunión íntima con Dios y viene a nuestra vida el desánimo. Hay muchos hombres de Dios, siervos de Dios, que están pasando por el desierto, por el desánimo, por el valle de sombra y de muerte, como pasó con David. ¿Por qué? Porque quizás han dejado colar en su vida lo que es la falta de perdón y la raíz de amargura. En el ministerio hay muchas experiencias que tenemos que tener. Con esta cara bonita que usted me ve y los jóvenes que soy, llevo 13 años en el ministerio. Comencé a los 25 años. El Señor me agarró bebé y me he entrenado. Estoy en entrenamiento todavía. Pero quiero decirle que hay muchas cosas en el ministerio con las cuales uno tiene que lidiar. Y cuando uno piensa que ya está listo y que no necesita aprender nada, es cuando Dios te dice, todavía hay más. Por eso tú y yo no nos podemos confiar del título, ni de la posición, ni de los años que tengamos. Tenemos que confiar solamente en el Señor. De Él depende nuestra fortaleza, de Él depende lo que nosotros hacemos. Dice la Biblia, y ese versículo me encanta, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El día que tú dejas de reconocer que es Dios el que te levanta, el día que tú dejas de reconocer que es Dios el que te tiene ahí donde tú estás, ese día tú vienes para abajo. Porque te quiero decir algo esta noche. El secreto para subir, ¿cuál tú crees que es? Bajar. Mientras más tú bajas, mientras más tú te humillas, más Dios te exalta. Porque dice que Él exalta ¿a quién? A los humildes. Él humilla ¿a quién? A los altivos. Y no nos podemos confiar de los años que llevamos en el Evangelio, ni de los títulos que tengamos. Y yo le digo, Señor, no me des título, yo no quiero título, yo quiero una función en tu reino. Porque si el título me quita la función, prefiero seguir con la función y me olvido del título. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos quieren cumplir una función en el reino? Entonces yo te animo en esta noche a que tú revises tu vida. Si quizás estés pasando ahora mismo por un desánimo, por una depresión, quizás sin darte cuenta le has dado lugar en tu vida a la falta de perdón y a la amargura, y por eso te cuesta levantarte de ese desánimo, de esa depresión. Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, nos dio un ejemplo de lo que es el perdón. Y aún en la cruz oró al Padre por aquellos que estaban crucificándole y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vuelvo y repito, tú no te puedes confiar del título, tú no te puedes confiar de la posición, tú no te puedes confiar de los años que tú llevas sirviendo a Dios. Tú tienes que estar anclado en Jesucristo y en su palabra. Y si Él en la cruz perdonó a aquellos que lo crucificaron, ¿quiénes somos tú y yo para no perdonar? Esa es la actitud que debemos tomar cuando nos ofenden y nos critican. Yo te animo hoy a que tú medites en esta palabra y le pidas al Espíritu Santo que te ayude a perdonar. Son pequeñas zorras que se meten y muchas veces no nos damos cuenta. Y decimos, ¿por qué me cuesta orar? ¿Por qué me cuesta hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué me cuesta salir de este desánimo? Porque quizás hay una zorra que se ha metido. Y esta zorra es la amargura. Esta zorra es la falta de perdón.
Y para terminar, quiero decir que el enemigo sabe que no te puede parar o detener, porque tú vas camino al cumplimiento del propósito del llamado de Dios en tu vida. Pero hay algo que sí puede hacer el enemigo si tú y yo se lo permitimos, y es robarte el gozo y la paz por medio de la falta de perdón y raíz de amargura. Tú puedes estar muy enfocado en el llamado de Dios para tu vida, y el enemigo sabe que no te puede detener, que tú vas camino a la bendición, pero dice: le voy a robar el gozo, le voy a robar la paz. Y utiliza cosas para amargarte, para robarte el gozo, para robarte la paz, para robarte la comunión con Dios. Porque yo no sé usted, pero lo más precioso que usted y yo podemos tener como hijos de Dios es poder tener comunión con nuestro Padre Celestial. Eso es lo más lindo. Dale un aplauso al Señor. Eso es lo más hermoso que nosotros podemos tener. Comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos comunión con Él, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hasta aquí llegó esta palabra. No sé si me fui de los 10, de los 15, pero quiero que reflexione. No me sonó la alarma, así que no sé, la pastora Ruth pase por acá. Que Dios me le bendiga a todos esta noche. Bendiciones. Gracias, pastora. Al final todos los pastores que estamos vamos a ministrar. Por ahora vamos a recibir la palabra. La pastora es la esposa del pastor Fabián de León de Judá. Pero ahora tenemos como invitado al pastor José Zapico y un tema tremendo: autoridad espiritual de la iglesia Jesús Vive Hoy. Pastor, con todo. Dios le bendiga a todos en esta maravillosa noche. Es un gozo y alegría de poder compartir este tiempo tan especial. Y a mí se me ha asignado, tengo que ir rápidamente al centro de la palabra, porque se me ha asignado 10 minutos y es cosa difícil, que se me ha pedido 10 minutos, pero trataremos. Ya perdí uno. Entonces vamos a estar hablando rápidamente acerca de la autoridad. El tema de la autoridad es un tema muy fascinante, a la misma vez un tema muy revelador y muy importante que nosotros lo podamos discernir. Aquí tenemos líderes, pastores, ministros de diferentes áreas ministeriales y responsabilidades. Lo primero que tenemos que entender en el objetivo de discernir la autoridad espiritual es que la autoridad espiritual es algo así como un manto en que nos cubre y que el Señor en un momento determinado nos establece y nos da. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo principal es que todo líder, hombre o mujer que está desarrollando una responsabilidad ministerial, tiene que entender que no puede estar bajo autoridad o no puede ejercer, mejor dicho, autoridad si no está bajo autoridad. Hay mucha terminología en cuanto a la naturaleza de lo que es el propósito, la autoridad espiritual y de la manera como se activa y cómo se mueve la autoridad espiritual. Importante saber que la autoridad espiritual es uno de los principios del reino. Entenderla nos va a llevar a ser estables en nuestro llamado y en nuestro compromiso y nuestra responsabilidad ante la presencia de Dios. Los líderes están inevitablemente envueltos, todos de una u otra manera estamos envueltos en el concepto de la autoridad. El problema, y realmente diríamos la tristeza que algunas veces produce esta situación, es que algunos han confundido, otros han entremezclado lo que se llama la autoridad natural, humana, podríamos llamarla carnal, física, de la propia naturaleza del ser humano, y la ha mezclado con la autoridad espiritual y quieren hacer una combinación, y realmente no hay una amalgamación para mezclar la autoridad humana con la autoridad espiritual. Una de las cosas vitales que nosotros debemos de conocer es que la gente, al escuchar a Jesús, lo reconoció que él tenía o hablaba con autoridad. Podemos leer Mateo 7:24, Lucas 4:31, y podemos observar que la gente se asombraba porque él hablaba como quien tenía autoridad. Es decir, lo que le asombraba no era el que Jesús hablara, porque ellos estaban acostumbrados a escuchar a los fariseos, escribas, los saduceos, los intérpretes de la ley, religiosos extraordinarios en aquel tiempo. Pero sin embargo Jesús vino a marcar una pauta de diferencia y dice que la gente se asombraba porque él les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús habló con autoridad, actuó con autoridad, enseñó con autoridad, y cuando ordenó a los demonios también le obedecieron porque sabía que tenía autoridad. Y aunque autoridad es un atributo, o mejor dicho, es esencial para ser realmente desarrollado en la vida de todo hombre y mujer que ha sido llamado por Dios,
Los líderes jamás podrán funcionar efectivamente si no han entendido y discernido de una forma profunda y reveladora la autoridad espiritual. Al mismo tiempo, el mal uso de la autoridad espiritual hace que muchos fallen en su llamado, en su compromiso y en su responsabilidad delante de la presencia de Dios. Lucas capítulo 7, verso 1 al 10, podemos leer en nuestras casas, en nuestros hogares, pero podemos observar que la Biblia nos responde y nos explica qué es autoridad espiritual. Número uno, tenemos que entender que la autoridad es diferente al poder. Algunas veces se entremezcla la palabra poder, autoridad, y se le quiere dar el mismo significado o utilizarlos con las mismas características y los mismos términos. Sin embargo, aquí hay tres cosas que vamos a tener que discernir en este breve momento. Y es la palabra autoridad, la palabra poder y la palabra responsabilidad. O sea, no podemos entremezclar los tres términos como uno solo, porque son absolutamente diferentes el uno al otro, pero sí se complementan el uno al otro. Lo más importante y vital en la autoridad, la palabra autoridad viene de una palabra original griego que significa eusocia, que significa poder para gobernar, habilidad para sojuzgar o tener la habilidad y la destreza para hacer las cosas. O sea, es el derecho de ejercer aquellas cosas que Dios pone en nuestras manos. No hay autoridad si no hay un poder delegado, y no hay autoridad si el poder no es usado. Entonces Jesús dio a los 70, primero los 12 y luego a los 70 discípulos, les dio poder y autoridad para echar fuera demonios. Cuando nosotros podemos discernir la palabra poder, es diferente a la palabra autoridad, pero sí tenemos que usarla juntamente con la autoridad. La palabra poder viene de, sabemos todos, lo conocemos, de la palabra dunamis, que significa un poder extraordinario que se ejerce por medio de la gracia y el poder de Dios. Y es aquello que nos da la capacidad para lograr cosas que no lograríamos en nuestra forma natural o humana. Aquellas cosas que traen gloria a Dios y nunca gloria a los hombres. Aquellas cosas que nos hacen crecer y nos hacen desarrollar para manifestar en todo momento el poder de la gloria de Dios, que cambia, transforma a la gente, el destino, los diseños y los propósitos equivocados que tiene mucha gente. Lo otro que nosotros tenemos que entender entonces, que en el principio, uno de los principios del reino, el reino está lleno de principios extraordinarios, y uno de esos principios podríamos decir que son tres principios clave: autoridad, márquelo, poder y responsabilidad. Aquellos a quien se le ha encomendado autoridad deben de tener poder para ejecutarlo. O sea, nadie que quiera ejecutar poder y no tenga autoridad lo puede desarrollar. No se le puede dar autoridad a una persona si no cuenta el poder suficiente, o si no cuenta con el poder suficiente para demostrar de quién ha recibido ese tipo de autoridad. Aquellos a quien se le ha dado poder y autoridad deben entonces ser totalmente responsables, listos para ser evaluados en los resultados. De otra manera, su autoridad y poder será usado irresponsablemente. También entonces está la otra palabra: aquellos quienes son totalmente responsables por los resultados. Se le debe dar suficiente poder y autoridad para hacer el trabajo apropiadamente, conforme la Biblia lo explica y lo enseña. O sea, si tú tienes autoridad, se te va a conferir un poder. Y si tienes poder, se te va a conferir una demanda de responsabilidad, para que tú puedas llevar a cabo lo que es el propósito de Dios en tu vida. Inevitablemente que para desarrollar la autoridad debe de haber un principio que se llama obediencia. Nadie puede ejercer la autoridad espiritual de la cual estamos hablando, ejercerla con el poder y la responsabilidad, si no tiene una actitud de obedecer a Dios en todo aspecto de la vida. Eso queda demostrado a través de todas las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento. Como toda autoridad es delegada, la autoridad solo puede ser usada por aquellos quienes mantienen una relación obediente con la fuente de poder, o sea, una obediencia incondicional en la presencia del Señor. Lucas capítulo 7, verso número 8. La verdadera autoridad es de origen siempre espiritual. Vuelvo a repetir, la verdadera autoridad siempre es de origen espiritual. Esa autoridad procede del Espíritu de Dios, de aquel que ejerce la autoridad, impacta sobre las personas, sobre quien ejerce la autoridad. En este caso, todos nosotros que ejercemos de una u otra manera autoridad espiritual, la ejercemos mediante el poder que Dios derrama en nuestra vida en su perfecta y sublime voluntad.
Cuando nosotros ejercemos la autoridad y el poder, nunca usaremos la autoridad para ejercer presión sobre los miembros de nuestra congregación, sino para dirigirlos y guiarlos a alcanzar un sentido glorioso de victoria, para animarlos cuando necesiten el ánimo y para levantarlos cuando necesiten ser levantados. Todo esto es lo que el Espíritu de Dios nos está enseñando. Por eso digo que este tema es un tema que podríamos desarrollarlo bastante. Si los hombres han de servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. Yo tengo que someterme a Dios, tengo que someterme a la autoridad espiritual, para yo entender que la gente que Dios ha puesto en mis manos por su pura gracia, también van a ser llevados a respetar esa autoridad. La autoridad espiritual no se impone, no se impone por la fuerza. La autoridad espiritual es la que el Espíritu de Dios va a dar testimonio público. No necesita nadie decir, yo soy esto, yo soy aquello, sino que en el momento indicado, al ministrar en un momento determinado, Dios va a ejercer esos dones o talentos, y la misma gente se va a dar cuenta que sí, de cierto, hay un ministerio establecido. Lo importante es que en la autoridad espiritual necesitamos ser llenos de Cristo. Lleno de Cristo es ser lleno de obediencia. Nadie que está lleno de Cristo va a desobedecer. Y si desobedece es porque está vacío de Cristo y lleno de otra cosa, pero no de Cristo. La obediencia se aprende por medio del sufrimiento, la prueba, la presión, resistiendo siempre y venciendo en todo momento. Quizás algunas personas se han impresionado alguna vez ante ministros o líderes que tienen dones especiales. Sin embargo, yo te voy a decir algo en esta noche. ¿Te has impresionado con alguien que canta como un ángel? ¿O que predica con mucha elocuencia y dice qué tremenda unción? Quiero decirle una cosa. No nos asombremos como habla, como dice, como canta o lo que hace. Debemos de entender cuál es el nivel de autoridad espiritual. No es un asunto solamente de dones, sino de una vida de dones combinada con una vida de carácter sólido. Y esto viene de una vida vivida en obediencia continua en la presencia del Señor. Cuando tú tienes un don de Dios y una vida de carácter, Dios está dispuesto a derramar su autoridad sobre tu vida en forma incondicional. De otra manera no. Porque esa misma autoridad que bendice y edifica a otros, a ti mismo te puede destruir cuando no tienes un principio de obediencia. Obediencia y autoridad espiritual están íntimamente ligados y jamás podrán ser separadas. Entonces yo quiero llegar finalmente a este punto. Ejemplos bíblicos. La autoridad espiritual debe de ser obedecida. Pero hay diferentes niveles y tipos de autoridades que necesariamente no tienen que ser obedecidas. Ejemplos en la Biblia tenemos las parteras que desobedecieron las órdenes de Faraón, los 3 amigos de Daniel que se negaron a adorar la estatua, Daniel desobedeciendo el decreto real de no orar. Pero olvidamos que al igual que cada miembro de nuestra iglesia o cada hijo de Dios, también no estamos exentos de lidiar con lo que es la falta de perdón y la amargura. Y estas dos cosas son cosas muy sutiles que se pueden meter en nuestra vida e impedir que tengamos una relación con Dios exitosa, que tengamos una intimidad con Dios exitosa. Entonces, que Dios me le bendiga a todos con todo cariño y respeto, a los apóstoles, profetas. Yo simplemente quiero traer una palabra que sé que cada uno de nosotros sabe, pero que el Señor puso en mi corazón. El tema es la comunión íntima con Dios. Y para comenzar quiero leer rapidito el Salmo capítulo 25, verso 14. Y dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen en nuestra vida, para tener una relación o una comunión íntima con Dios exitosa. Y me refiero específicamente a la falta de perdón y a la amargura. Para comenzar me gustaría destacar también que el ser un pastor, ministro o apóstol o líder no nos hace excepto de tener que lidiar con estas dos cosas. Muchas veces nos confiamos que tenemos un título, muchas veces nos confiamos que tenemos una posición, y nosotros, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Yo sé que cada uno de ustedes como pastores, como apóstoles, como líderes, han enseñado a su iglesia acerca de lo que es el perdón, acerca de lo que es el libre de la raíz de amargura. Pero, vuelvo y repito, una cosa es
explicarlo, una cosa es enseñarlo, otra cosa es vivirlo, otra cosa es experimentarlo. Dice, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces Dios desea que nosotros tengamos una comunión íntima con Él. Eso lo sabemos todo, ¿verdad? Todos sabemos qué es la comunión íntima con Dios, no es otra cosa que la oración. Cuando nosotros oramos, estamos teniendo una comunión íntima con Dios. Pero en esta noche yo me quiero referir, ¿verdad?, específicamente a 2 impedimentos que pueden haber